standing in the garden, just think of what we're starting. I've been waiting for this day all my life. You'll be dressed up in your finest, you'll see beauty at its brightest. We'll have all we ever needed and more. And it feels like a wedding day, feels like a wedding day. And it feels like a wedding day. Come and take me away. I'll be standing in the garden, just think of what we're starting. I've been waiting for this day all my life. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mauricio. Y yo, María Constanza. Bienvenidos al siguiente capítulo de Entre Parejas. Hoy vamos a tocar un tema interesante que es la continuación de hace 8 días del capítulo anterior, y es la comunicación en pareja. Sí, así es. La vez pasada nos acompañaba el pastor, hoy ya nos acompañan los dos pastores, así que bienvenidos al capítulo de hoy. Pastores, ¿cómo están? Buenos días, Mauricio. Buenos días, Maquito. ¿Los extrañaba? Ya extrañaba estar aquí entre parejas. Sí, te extrañábamos, pastora. Y extrañaba a todos los que están allí conectados. Bendiciones en esta mañana. Buenos días, muchachos, Dios les bendiga, así que bueno que nos estés acompañando hoy. Está el equipo completo, muy bien. Listo, sí. Sí. Bueno, entonces como hablábamos ahorita, la introducción del programa es sobre el tema de la comunicación. Muchas veces ocurre que en las parejas las peleas que se terminan teniendo se detonan por temas cotidianos, por temas pequeñitos, porque está acumulado muchos problemas de comunicación, y como una olla express, cuando estalla es una bomba. Pero realmente el problema de fondo era la comunicación. Entonces, tenemos una serie de preguntas que les queremos hacer a los pastores. La primera con la que vamos a arrancar es, pastores, ¿cuáles son los principales errores en la comunicación en pareja? ¿Cuáles creen ustedes que son de los 3 que se les vienen a la cabeza? ¿Cuáles son los principales errores en comunicación que tiene una pareja? Uno de ellos para mí es como de pronto como el orgullo. Para mí uno de ellos es el orgullo, que es el que nos impide como acercarnos, porque es el que nos impide como pedir perdón cuando nos equivocamos, nos impide ver la realidad, y ese es un obstáculo grandísimo en la comunicación. Yo creo que uno de los que nosotros cometíamos mucho con mi esposo era no saber escuchar. No saber escuchar también es clave. Hay gente que no le gusta escuchar. Le gusta hablar, pero a la hora de escuchar es más difícil. Sí. Sí, bueno, ¿y cómo la gente puede detectar que está teniendo esos problemas? ¿Cómo les podemos decir, mire, porque a veces el orgullo lo ve todo el mundo menos el que lo tiene? O a veces cuando no se le permite al otro escuchar es porque se cree que tiene muchas ideas, o bueno, no sé. Pero ¿qué le podemos decir a las personas que pueden hacer para detectar si eso les está pasando a ellos? Bueno, yo pienso que cuando nosotros con mi esposo intentábamos hablar, yo pienso que una de las formas en las que uno se da cuenta de que hay mala comunicación en pareja es que primero se termina en discusión, ¿sí? Se terminamos alzando la voz, ofendiéndonos, ¿sí? Porque eso es importante también. Tú te das cuenta cuando tienes una mala comunicación en la pareja es que se termina ofendiendo al otro, ¿sí? Se termina dando la vuelta a la espalda, o sea, ni me hable ni lo hablo. Eso nos pasaba a nosotros con mi esposo al principio. Sí. Siempre que íbamos a comunicarnos, terminábamos discutiendo, terminábamos dando una conclusión, ¿sí? Sin un contexto claro. Entonces, yo juzgaba a mi esposo, ¿sí? Lo señalaba en muchas ocasiones, lo culpaba a él de los problemas, ¿sí? Más nunca yo decía, soy yo la culpable o tienes razón. Darle la razón al otro es difícil, porque muchas veces el orgullo, como decía Maquito, el orgullo le gana a uno y uno siempre quiere salir ganando en la conversación. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta para darnos, valga la redundancia, para darnos cuenta de que estamos teniendo mala comunicación en pareja. Sí.
Es muy común eso que mencionaba la pastora, porque se deja de pensar que es un equipo de uno solo realmente y se termina pensando que es el uno contra el otro, pero esa no es la realidad. Cuando uno de los dos se impone, pues pierde realmente la pareja, ¿no? Y ninguno quiere reconocer. Y ninguno quiere reconocer que, bueno, estoy equivocado. Entonces se forma es como un conflicto y ya el diálogo se pierde, ya no vuelve a haber comunicación. Sí. ¿Y qué es lo que debe hacer aquel de los dos que crea que es maduro? ¿Qué debe hacer? Bueno, callar. Hacer silencio y meditar mientras escucha. Estar diciendo, bueno, Señor, toma control de mi mente. Te pido, Señor, que me ayudes a ser más sabio, más entendido. Y escuchar, callar y escuchar. Así de pronto no tenga la razón, pero no importa. Uno escucha y eso le ayuda a uno a autodisciplinarse. Ok. Uno de los errores que encontrábamos en la investigación de los problemas de comunicación es cuando uno de los dos impone las ideas al otro. Es decir, que entre los dos, aunque hay dos cerebros, dos personas que piensan, pero uno de los dos es el que impone las ideas. La pregunta que nos generaba es, ¿por qué es tóxico esa forma de comunicación, el imponer las ideas, que uno de los dos imponga las ideas? No, y es que no debe haber imposición. Más bien debe haber disposición. No imposición, porque no se trata de imponer. A veces de pronto nosotros los hombres, por el hecho de ser cabeza de hogar, entonces queremos es imponer. Y es que yo impongo las cosas así. Pero no es así. Es donde uno debe desarmarse. Y creo que hay un dicho que dice que dos cabezas piensan más que una, ¿no? Entonces, cuando uno impone las cosas, está como anulando la opinión de la otra persona, anulando su creatividad o su aporte en el tema que se esté discutiendo. Entonces, no es bueno. Muchas veces la mujer se ve menoscabada en la comunicación en pareja por esta razón, porque el hombre es machista, el hombre es el que dice, el que manda, es el general de la casa, no se puede hablar nada, y muchas mujeres lo que hacen es callar, pero ese silencio es un silencio tóxico, como tú decías, un silencio dañino, que más adelante pues se va a ver el fruto de este silencio que se ha causado en muchos hogares, en las mujeres sobre todo. Lo que dices es un gran conflicto que se presenta en muchos hogares, puedo decir en casi todos los hogares, porque el hombre por naturaleza tiende a imponer, a dominar, o a veces también puede pasar por parte de la mujer, pero definitivamente hay que desarmarse y estar en completa disposición para que ese hogar sea edificado. Pastor, si hay en ese caso concreto un varón, un hombre que de pronto nos está observando y dice, sí, a mí me pasa eso, yo tiendo a imponer las ideas, ¿qué se le puede aconsejar para que comience? O sea, la persona de pronto, el hombre, dice, quiero cambiar. ¿Qué se le puede aconsejar para que dé esos primeros pasos a desarmarse? Sí, la palabra del Señor dice precisamente en Efesios, yo quiero leerles aquí la palabra que dice en Efesios capítulo 5, dice la palabra, dice en el versículo 25, 5:25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Ahí Tremendo está la consejo. respuesta. Sí. ¿Qué más claro que eso, no? Y mira que lo hemos hablado aquí en los talleres, y es que Dios le pide al hombre es eso. No le dice al hombre imponga, domine, mande sobre la mujer, no. Le dice es ámela. En el matrimonio es así. Varón, tú que me estás viendo a través de esta red social, es que necesitas aprender que Dios nos llamó a amar a nuestras esposas, no a imponer, porque el hecho de que seamos cabeza no significa que estamos para dominar o para gobernar a la esposa, sino al contrario, para dirigirla, instruirla en amor. Wow, tremendo. Y para la pastora, la misma pregunta, pero en el caso de que la mujer quede sometida por un hombre que le impone las ideas, ¿qué se le puede aconsejar a esa mujer? ¿Ella qué puede hacer si está enfrentando esa situación? Bueno, lo que dice la palabra, la mujer sabia edifica la casa. Entonces, uno como mujer sabia, primero, si en ese caso de pronto ve que no se puede dialogar o siempre se termina en discusión, pues primero dice la palabra también, es que uno de mujer a veces, abro un paréntesis aquí, uno de mujer a veces no sabe escuchar,
Y uno lo que hace es, primero uno de mujer, como es más emocional, uno trae los problemas del pasado a la conversación que está teniendo. Entonces, a veces nosotras mismas somos en sí culpables de la discusión que se genera porque la mujer es más fácil de palabra, es más suelta de palabra. Entonces yo les daría un consejo, lo que aprendí yo con mi esposo. Yo era una de las que sacaba todos los problemas, mejor dicho, me regaba en prosa, me faltaban palabras para hablar, me faltaba abecedario para decir cosas. Y siempre yo me hacía la víctima. Entonces terminábamos discutiendo, yo decía, pues es que tú sí, le decía a mi esposo. Entonces una de las cosas que tenemos que aprender las mujeres es a callar y a saber escuchar. También a darle la razón, si el esposo tiene la razón, dale la razón a tu esposo. ¿Sí? Yo una de las cosas que aprendí fue a callar, porque no sabía callar. Entonces yo el consejo que le daría, primero aprenda a escuchar y a callar cuando sea necesario. ¿Sí? Y segundo, nunca cargue su corazón. ¿Sí? Lleve a Dios. Hay cosas que solo Dios puede hacer en la relación de parejas. Hay cosas que solo Dios puede hacer en el varón. Entonces, no es ir a la calle a contarle a las personas que el esposo es duro, que el esposo es malo, a la familia, a personas ajenas, sino es llevarle a Dios. Yo aprendí esto, aprendí a llevarle cosas a Dios. ¿Sí? Cosas que yo quería que de pronto cambiaran en mi relación de pareja, en mí, en mi esposo, se las aprendí a llevar a Dios y he visto los resultados. Y además impactante porque va en contravía de lo que generalmente se enseña. El pastor en una de esas prédicas, en las últimas, nos enseñaba que afuera el mundo o las familias de donde venimos nos enseñan no se deje. Usted no se deje porque se la montan, no se deje. Y eso se lleva a la pareja también y ocasiona lo que dice la pastora, que lleva a que no se pueda callar, sino a discutir, ¿no? Hay un lindo ejemplo de Jesús cuando habla acerca del perdón. Dice, mire, si ustedes me van a presentar una ofrenda, deje la ofrenda ahí, vaya, pida perdón y luego vengan y presenten la ofrenda. Y eso es ese ejemplo también lo hemos tomado nosotros. ¿A qué? A que no necesariamente, si mi esposa, aun cuando mi esposa comete errores, Dios me ha enseñado a mí a pedirle perdón. Y ella, oye, yo soy la que cometí el error y tú me pides perdón. Entonces eso nos va enseñando también de verdad humildad, sencillez y sobre todo aplicar el principio, porque es que Dios es el que exalta, Dios exalta al que pide perdón. Y ahí entonces, en un ejemplo cotidiano, supongamos, la esposa se equivoca en algo cotidiano, supongamos, no sirvió el desayuno a tiempo. Sí. Ahí tú dices entonces, el hombre en lugar de, pero el colmo señalar, pedir perdón él mismo. Bueno, si hay una ofensa, ¿no? Uh-huh. Me refiero es que si de pronto se prestó un momento para discutir, de pronto, oye, pero mira, ¿qué tal? Ok, amor, perdóname, tratemos de manejar las cosas con calma, hagámoslo a tiempo y ya. Ese es el ejemplo que uno está dando. Y se desarma. Claro, inmediatamente la persona se desarma porque dice, ¿y usted por qué me pide perdón? O sea, yo fui la que fallé en esa parte. Bueno, otro error que encontrábamos es expresar los defectos que tiene el otro o las oportunidades de mejora o las cosas que quisiéramos que mejore en queja o en crítica. Ajá. ¿Qué opinan ustedes de este error? Sí, es un error tremendo que yo también cometía, ¿sí? Que criticaba todo lo que mi esposo hacía. Entonces, cuando uno va a dialogar, es importante dejar todos esos argumentos, esos sentimientos, esas emociones negativas que uno quiere llevar a la conversación, como es la crítica, como es el ofender. A veces uno hace una cara, o sea, la comunicación no verbal, que es la comunicación gestual. Cuando usted se va a conversar con su pareja, usted se va ya de una vez con una mala cara, con una mala emoción, con un autoconcepto de lo que ha pasado sin saber de verdad lo que realmente ocurrió, sin un contexto claro de lo que está pasando. Entonces, cuando uno se lleva todas esas cosas a la conversación, pues lógico, esto genera malas cosas en la conversación, malas actitudes, y esto es importante tenerlo, desarmarnos totalmente para ir a conversar. O sea, desarmarnos. ¿Qué es desarmarnos? No ir ofendidos, ¿sí? Sí. No ir con la crítica, no ir con los argumentos. Mire, uno se argumenta muy fácilmente. Cuando usted de pronto en la mañana tuvo un inconveniente con su pareja y se fue así para el trabajo, usted todo el día está argumentado. Usted todo el día se dejó argumentar, llegó a la casa, que explota, ¿sí? Y si se va a conversar así, pues vamos a formar un problema grandísimo de algo que puede ser muy pequeño. Entonces es importante siempre despojarnos de todas esas cosas. No vamos a criticar al otro, vamos a solucionar.
Vamos a solucionar un conflicto, vamos a escuchar, vamos a de manera sabia, como dice la palabra del Señor, la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces vamos a ser desarmados totalmente, a sentarnos a entender al otro también, a entender la otra parte, porque a veces uno critica a la otra parte, pero no la entiende, y queremos ser entendidos, queremos ser comprendidos, queremos, mejor dicho, ser escuchados, pero eso también va de aquí para allá. Eso, y podríamos decir entonces, como decías, pastora, que cuando le hacemos esto a nuestra pareja, producimos en su corazón, generamos cosas en su corazón como que quede argumentado. Tú decías, ¿qué otras cosas pueden suceder en el corazón de mi esposo o mi esposa cuando yo hago esto en queja o crítica? Yo creo que una de las cosas que la palabra le manda, en el caso a las mujeres, a nosotras las mujeres, es primero someternos al esposo y segundo respetarlo. Mire que el hombre es feliz cuando la mujer lo respeta, ¿sí? Entonces lo que tú decías, la crítica y todo eso es como señalar, como juzgar, como atacar al otro. Entonces yo no puedo como mujer atacar a mi esposo. Lo que yo puedo hacer, entendamos que nosotros somos totalmente diferentes. Mi esposo es diferente a mí en todo. Piensa diferente, actúa diferente, reacciona diferente, hace las cosas diferente. Todo es totalmente diferente. Entonces, cuando uno no entiende esta primera posición de que somos diferentes los dos, de que él no puede ser mujer, ni yo puedo ser hombre, entonces ahí inmediatamente yo voy a conciliar, voy a tratar de decir, bueno, él es diferente, hizo las cosas que como de pronto yo no las hago, pero yo no voy a criticarlo por eso, no lo voy a atacar, ¿sí? De pronto no compró lo que yo quería que comprara, o como a mí me gusta. Entonces, eso pasaba mucho con nosotros. No, y yo le decía a mi esposo, ve a la tienda. En general, A todas las parejas les tiende a pasar que la esposa manda a la esposa a comprar algo y uno trae las cosas diferentes. Sí. Entonces, por eso hay que escribir la lista en el celular. Mi esposo me dice ahora, ayudan. envíame un WhatsApp. Ay, sí, ¿Dónde esa lo compro? técnica está ¿Dónde buena. lo compro? Entonces, es importante esto, entender que yo tuve que entender eso porque yo era, tremenda. Yo le peleaba a mi esposo por el mandado, le peleaba porque no hacía las cosas como yo quería que las hiciera. Le decía, amor, echa la ropa a la lavadora, y le echaba primero la ropa, después. Entonces, uno siempre quiere como que el hombre sea como yo quiera, y esto genera mucha crítica. Dile, sí. Esto genera mucha crítica, esto genera muchos conflictos en el hogar. Entonces, mujeres hermosas que me están viendo, es tiempo de que nosotros entendamos que nuestro esposo es un mundo totalmente diferente. Que a él le gusta el fútbol, a nosotras nos gustan las películas de drama, pero nos tenemos que entender, comprender y saber que tenemos que aprender a compartir esas diferencias y volverlas una fortaleza en el hogar, volverlas una fortaleza en la relación de pareja. Tremendo, porque ahí de lo que hablas, de fondo está la regla de oro de la Biblia, cuando el Señor Jesús dice, traten a los demás como les gustaría que fueran tratados. Pero a veces es difícil aplicarla en el día a día, ¿no? Sí, total. Sí, señor. Bueno, entonces recuerden, estamos en el tema de la comunicación en pareja. Estamos viendo primero la primera sección, qué errores se cometen en pareja, en la comunicación. Y en segundo lugar, vamos a ver qué consejos, qué tips, qué guías podemos tener para mejorar la comunicación. Entonces, vamos a ir a un corte comercial. Por favor, no se desconecten porque continuamos con el tema con nuestros pastores, que está muy interesante. Ya regresamos. Hola, mi nombre es Juan Pablo y hago parte del equipo de trabajo de la emisora Roca Online. Hoy quiero hacerte una gran invitación y que te conectes con nosotros todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, donde tocaremos temas como el liderazgo juvenil y desarrollaremos nuestro potencial y lo llevaremos a otro nivel. No te lo pierdas, te esperamos. Hola, ¿cómo están? Queremos hacerles una invitación muy importante todos los martes a las 10 de la mañana con un programa espectacular llamado Conquistadores, donde vamos a hablar temas maravillosos de liderazgo, de emprendimiento, de cómo ejercer bien nuestros dones, nuestros talentos. No te lo pierdas, te esperamos martes 10 de la mañana en Conquistadores. Hola, Dios les bendiga a todos. No olviden que este martes vamos a iniciar nuestro devocional. Recuerden, martes, miércoles y viernes estaremos orando. Tiempos de clamor por sus peticiones y luego palabra y poder. No se te olvide, por Facebook, Roca Online y por YouTube. Te esperamos. Dios les bendiga.
Listo. Bueno, entonces, seguimos con el tema de los problemas de comunicación en pareja. Uno de los errores que se tiende a cometer, como lo decía el pastor ahorita, es que se piensa que como el hombre es la cabeza, como el hombre es la cabeza del hogar, entonces no es necesario que el hombre le exprese a la mujer las decisiones. Entonces, pastor, específicamente, ¿eso es cierto? No. Al contrario, yo he aprendido a contar con mi esposa para todo. O sea, todas las decisiones, incluso cosas personales, cosas de la casa y cosas de la iglesia. Antes no lo hacía y me daba cuenta de que fracasé en unos detallitos. Y Dios me enseñó precisamente a empezar a contar con mi esposa, porque la Biblia dice que ella es mi ayuda idónea. Y por eso me casé con ella, para que ella se convirtiera en mi compañera hasta en las decisiones. Wow, tremendo. Y pastores, ¿por qué la Biblia dice que es mejor dos que uno? Bueno, precisamente por eso. Yo me imagino a Adán solo en el huerto del Edén. Ese hombre se hubiera enredado con todo. Se hubiera enredado, porque nos pasa, ¿no? Un hombre se queda solo en la casa con los niños y esa casa se vuelve un caos, ¿cierto? Necesita de su compañera. Entonces ahí es donde dice, es mejor dos, refiriéndose a la mujer, a la compañera, dos que uno, porque incluso si el uno se cae, dice que el otro lo anima. Entonces también cuando uno está, posiblemente porque las cosas no salieron bien, entonces están las palabras de la esposa, dulces, tiernas, que levantan el ánimo del varón. Y tremendo, porque es como una protección para las malas decisiones, contra las malas decisiones. Por eso cuando el hombre oculta a veces unas decisiones y no cuenta con la esposa, después va a tener 33,000 palabras que lo van a escuchar, que va a tener que escuchar. Importante recordarle a los hombres que cuando decide comunicar con la pareja, con la esposa, y en las tomas de decisiones se toma en cuenta la opinión de la otra persona, Dios puede incluso traer ese consejo sabio por medio de la pareja, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Y ahí es donde uno ve resultados precisamente por eso, porque los dos se ponen de acuerdo. Y mire que tan bonito que también dice la Escritura que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, hablando acerca de la oración, pero pues si los dos nos ponemos de acuerdo para orar y para tomar decisiones, dice la Biblia que Dios escucha y trae el respaldo. Y para las mujeres también, pastora, ¿cómo podemos aplicar? Porque a veces hay mujeres que dicen y le dicen a los hijos, eso no le cuente a su papá, eso no le diga a su papá, eso aquí no sé qué. ¿Qué consejo podemos darle a las mujeres? Bueno, yo pienso que lo más importante es siempre darle ese lugar de autoridad al esposo, siempre demostrarle a los hijos que somos uno solo. En cuanto a los permisos con los hijos, a veces la mamá, no, eso vaya usted y eso no le diga a su papá que usted va a ir, yo la dejo ir. O el papá dice no y la mamá, no, eso tranquilo, eso no le ponga cuidado a su papá, que su papá no sabe. Entonces eso se llama irrespetar al esposo. Entonces yo con mi esposo tuve que aprender a ponerme de acuerdo en muchas cosas, darle lugar a él con mis hijos, porque yo le digo a ellos, mientras que su papá esté aquí en la casa, su papá es el que manda, su papá es el que direcciona todo. Cuando él no está, soy yo la que les enseño, la que los corrijo. Pero siempre yo le he dado lugar a mi esposo con mis hijos, la autoridad de él. Yo antes me metía en la corrección de mis hijos. ¿Sí? Entonces eso se llama respetar al esposo, quitarle como esa autoridad, esa honra que él tiene dentro del hogar. Entonces no es bueno, porque el día de mañana nuestros hijos no se van a someter a nadie, no se van a someter a las autoridades. Si yo tomo en poco la autoridad en el hogar de mi esposo con los hijos y lo hago a él frente a mis hijos como si no tuviera voz y voto en el hogar, hay muchas mujeres que hacen cosas ocultas del esposo, por lo menos le dicen cosas a los hijos, como decía Maquito ahorita, no le ponga cuidado, no le preste atención, su papá no sabe, ¿sí? Eso se llama deshonrar. Entonces la palabra dice que el hombre, el que merece honra, hay que darle honra. Y si nosotros no hacemos eso con nuestros hijos el día de mañana, como les dije ahorita, no se van a someter a nadie, ¿sí? Además que con la actitud como mujeres les enseñamos a nuestros hijos o a ser rebeldes o a ser sujetos y estar como dice la palabra de Dios. Y es impactante porque hoy actualmente hay muchos movimientos afuera de la iglesia que dicen que la familia no importa, pero al mismo tiempo aspiran a tener una sociedad mejor. Tremendo, porque están sacando del centro de la ecuación a la familia. Cuando la familia funciona bien, se termina afectando positivamente la sociedad. Como decía la pastora, se enseña que los hijos cuando crezcan se sometan a las autoridades. No, y mira, yo estoy seguro que la mayoría de personas que salen
y promueven estos escándalos y todas estas cosas, son producto de es una generación que no tiene una paternidad definida. No saben lo que es la paternidad. Entonces por eso atacan la autoridad, porque no tienen claro sobre eso. Tal vez porque, lo que decía mi esposita, porque posiblemente nunca hubo una mamá que enseñó, o la ausencia de un padre también, o la malfunción de un padre. Entonces, claro, tienen distorsionada esa visión acerca de la paternidad. No, tremendo. Interesante. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema que se conoce en la Biblia como asertividad. Es un concepto que, aunque no aparece en la Biblia, la Biblia nos enseña cómo comunicarnos de una manera eficaz, cómo que nuestra comunicación sea de bendición y no de una manera en maldición. Eso los expertos le dicen asertividad. ¿Qué es la asertividad? Es la habilidad de expresar nuestros deseos o nuestras opiniones de una manera amable, franca, abierta y que le aporte al otro. Y tremendo, porque la Biblia habla que todo lo que hablemos, lo hablemos de una manera edificante. Entonces, pastores, respecto a ese término que está en la Biblia, que nos enseña y nos motiva y nos reta a hablar de una manera correcta, que ayude, la pregunta es, ¿qué consejos se le pueden dar a la pareja para que expresen de una manera adecuada las opiniones, que puedan resolver incluso las diferencias de opinión, porque no siempre los dos van a pensar igual? ¿Cómo se puede lograr esa comunicación asertiva, es decir, en bendición, aportándole al otro, aunque se tenga opiniones diferentes? Yo aprendí algo, el Señor me enseñó algo que dice en la Escritura, y es: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Entonces yo tenía un modelo, porque lo aprendí de mi papá y lo quise traer a mi nuevo hogar, y falló, un caos total. Y el Señor debe recordarme otra vez, porque bueno, como soltero, como predicador, muy bien, pero ya en el hogar el Señor empezó a recordarme esa palabra de: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Entonces el Señor me empezó a decir: cambia tu vocabulario. Empieza a cambiar todo lo que tu papá te enseñó, la forma como se expresaba, la forma como miraba también, la forma como reaccionaba. Entonces, y empecé a aplicar los principios de la palabra, ¿sí? Como ser amoroso, ser tierno, ser respetuoso, saber hablar, ¿sí? Saber responder también, porque eso también es importante. Entonces, definitivamente la palabra a mí me educó, me reeducó, me enseñó, y eso es lo que hemos aplicado y ha funcionado para la gloria del Señor. Interesante lo que dicen, porque a veces se cree que el cristiano puede ser cristiano costeño, y según la región entonces es cristiano, pero a la manera costeña. Entonces los costeños dicen, supongamos, groserías, y es un cristiano, pero pues dice groserías, pero eso no existe, ¿no? Mira lo que tú decías, eso es importante, gracias por tocar esa parte, y es que de acuerdo a la cultura, hemos entendido eso, ¿no? Entonces, de acuerdo a la cultura, si la cultura costeña es más machista, más tosca, más brusca, entonces debe seguir así. No. Claramente la Escritura dice, perdón, así sea árabe, china, musulmán, quien sea que se convierta a Cristo, dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso quiere decir que la cultura desaparece para poner una nueva cultura. ¿Cuál cultura? La cultura del reino, hablando las palabras de Dios. Por eso lo que tú decías es que con la Biblia tenemos que reaprender, ¿verdad? O sea, si yo no tengo tiempo con la lectura de la Biblia, pues no voy a poder renovar la mente para saber cómo ahora lo debo hacer, ¿verdad? Así es. Así Bueno. es. Así es. Así es. Así es. Bueno, en línea con esto, hay veces que no sé si eso tiene que ver con la cultura o de pronto dependiendo de las casas de donde cada uno viene, y es que la pareja se esfuerza en hacer un detalle, un almuerzo rico, algo que le gusta al otro, se lo pasa y el otro, sí, ok. Y le cuesta agradecer, le cuesta expresar la gratitud. Entonces, ¿cómo les podemos, aquí qué se le puede aconsejar a las parejas para que aprendan a expresar la gratitud por las cosas que el otro hace? Mi amor, ¿se acuerda cuando me preparaba unos huevos? Y de pronto algunos que lo están viendo no saben eso, pero ella preparaba unos huevos y siempre me echaban los tomates
muy Grandes. grandotes, muy grandes. Entonces yo no sabía, nunca había comido esos huevos así, con cebolla grande, y eso me molestaba muchísimo. Uy, yo explotaba con mi esposa y nada, de muchas formas, lógicamente no siendo vulgar, pero sí de muchas formas le dije, ya no me gusta, mira, esto se hace así, mira, bla, bla, bla. Hasta que Dios fue enseñándome también como a callar frente a esas cosas que no me gustaban. Y ya, hacía a un lado los grandes trozos de tomate, los hacía a un lado y quedaba el poquito de huevo. Y bueno, y me lo comía con amor y no le decía nada a ella. Pero, pues, ¿qué dice mi esposa de eso? Yo pienso que uno de los errores más grandes de uno como persona es no ver los pequeños detalles. ¿Sí? Uno está acostumbrado a ver los grandes detalles y a reconocer los grandes detalles. ¿Sí? Nos enseñaron esa mala costumbre o esa mala crianza que nos dieron a veces. Nos enseñaban a ser agradecidos cuando nos dan hartas cosas, nos dan bastantes cosas. Por lo menos yo recuerdo en la época de la pandemia, cuando a muchas personas les dieron un mercadito pequeño, les daban un aceite y mucha gente salía en vivo en el Facebook a decir, no, ese gobierno, eso no da nada, mire esta cosa tan mediocre, y criticaban. Entonces yo decía, tremendo, porque cómo nos han acostumbrado tan a mal, Sí, que a veces así es. en el hogar, en la Ser pareja, desagradecidos. sí, a ser desagradecidos. Entonces, a veces en la relación de pareja, en el hogar, no vemos los pequeños detalles. ¿Sí? Si la esposa le preparó de pronto algo al esposo, o si la esposa arregló la casa de esta forma, o si la esposa tuvo un detalle con su esposo de pronto de alistarle su uniforme, de planchárselo, mejor dicho, hacer algo fuera de lo normal, ¿sí? De comprarle algo muy sencillo, una chocolatina. Y a veces yo siento que los hombres son más, en esa parte, más distraídos que la mujer. La mujer es más como más detallista, ¿sí? Más detallista en cuanto se fija en todas las cosas. El hombre, a veces la mujer se hace un peinado nuevo y ni se dio cuenta. Se planchó el Ha cabello, pasado. ni se dio cuenta. Entonces a Casos de veces... la vida real. Casos de la vida real, sí. Entonces es importante fijarnos mucho para cultivar esa relación de pareja, ser agradecido con la persona que está a mi lado, ¿sí? Muchos hombres dicen, mi esposa no trabaja, pero en el hogar se trabaja todo el día. Yo estoy ahorita de lleno en el hogar y yo digo, Señor, este es el trabajo más duro que he tenido. Trabajé en oficinas donde me tocaba con tacones, me iba bien arreglada y yo no me arrugaba para nada, no tenía que lavar un pocillo, estaba en el computador, ¿sí? Tenía gente a mi cargo que me hacía cosas y yo digo, Señor, en el hogar es... El trabajo más duro que he tenido es el del hogar. Entonces, cuando el esposo llega a casa, qué lindo es que diga, amor, gracias por cuidar de mis hijos, gracias porque veo a mis hijos bien, porque estás ayudándole con las tareas, o amor, gracias por esta comida tan rica que me hiciste, amor, veo la casa súper limpia, así está un poquito desarreglada, sí, pero no importa, hay cosas que la mujer hace en el día que le dedica mucho tiempo, entonces... Esto nos hace falta parejas, lo mismo que la mujer. La mujer tiene que ser agradecida con el esposo que le provee, ¿sí? Que responde por su hogar, que es un hombre fiel, amoroso, ¿sí? Resaltar esas cualidades bonitas que tiene la persona. A veces resaltamos lo negativo más que lo positivo. Entonces, importante esto, seamos agradecidos, seamos muy agradecidos, reconozcamos la labor del otro, reconozcamos lo que cada uno hace y el hogar va a funcionar de la manera correcta. Así es. Interesante porque eso me recuerda a una conferencia de Danilo Montero, que es un experto en hablar de la alabanza, y él decía que es importante que vivamos en un ambiente de alabanza. Y explicaba que a veces pensamos, cuando hablamos de ambiente de alabanza, es poner música cristiana. Ajá. Sí. Venir aunque es importante, o sea, toca venir a la iglesia a los tiempos de alabanza, pero él dice que a veces nos limitamos con eso. Sí. Y él retaba en esa charla, porque lo enfocaba era el tema familiar, y es que es en la casa donde es importante tener un ambiente de alabanza, y no es ponerle clic al celular, a la grabadora, y poner solo música, sino un ambiente de alabanza es tener gratitud, dar gracias cuando nos atiendan, cuando nos pongan algo, como decía la pastora, agradecer y ver lo que hace el otro por nosotros, ¿no? Es tremendo cómo podemos llevar esos principios que a veces lo vemos en la iglesia, pero no lo llevamos a nuestra casa, ¿no? Precisamente porque de eso se trata la alabanza, es que la alabanza es exaltación, es gratitud, ¿no? Y también nosotros podemos hacerlo en nuestra casa, como decía mi esposa, ¿no? Hacerlo en la casa, y también la esposa, pues también cuando el esposo llega del trabajo, cómo también ella puede atender al esposo, mostrarle ese cariño, ese afecto, esa atención, porque esa también es una forma de alabar a Dios. Sí. Bueno, y pasando a otro punto, a otra idea, es
también hay momentos en los que no queremos algo o no, o cómo aprender a decir que no de una manera que edifique, como si hay algo que a mí no me gusta que me hagan esto, no me gusta que de tal forma me hagan esto, por ejemplo, los huevos con los pedazos de tomate grande, ¿cómo le puedo decir al otro de una manera edificante un no? Dice la palabra, la blanda respuesta aplaca la ira, ¿sí? Entonces siempre con una blanda respuesta, ¿no? De pronto un día tuve que aprender a decírselo también, porque pues como les decía, Dios me dijo, habla conforme a las palabras, entonces hable suave, hable bajito. No, fue algo que aprendimos también, ¿cierto? Porque había una mala costumbre, era siempre hablar alto a pesar de que estábamos cerca, y eso es un mal hábito. Entonces es hablar suave, hablar bajito. Amor, mira, podría más bien prepararlo de esta manera, hacerlo así, así. Y me di cuenta que hablándole de esa forma funcionó, porque ella mejoró tanto, de verdad que mejoró muchísimo, porque mi esposa ahora hace las cosas, me sorprende, hace platos, hace comida, que a veces, wow, digo, uy, eso es como de buffet. Y yo digo, qué chévere, qué tensión tan bonita con los niños, con nosotros. Y yo digo, mi esposa definitivamente es un tesoro de Dios. Tremendo, porque cuando nos disponemos, Dios convierte una debilidad en una fortaleza, ¿no? Sí, Entonces, pero me tocó, me costó. Les confieso, me costó, varones. Me costó porque yo fui el que tuve que dar ejemplo. Como les decía, a callar, a pedir perdón, a hablar. Y eso hizo que mi esposa también empezara a ser transformada. Tremendo. Porque uno cambia a los demás. También puede, a través del cambio, cambiamos a otros. Yo quiero aportar algo en este tema que pregunta Maquito, y es, antes de decir lo negativo, exalte lo positivo, ¿sí? Entonces, si de pronto tú ves que en el caso que estamos hablando de los huevos, ¿sí? Del alimento, de pronto a usted no le gusta algo que está ahí servido, entonces exalte primero lo positivo. Amor, tan rico que te quedó esto, pero amor, esto sí la verdad no me gusta, ¿sí? Entonces qué lindo es, porque yo lo aprendí eso de mi esposo, porque así es en todas las cosas. Si usted aprende a saltar primero lo positivo y luego hace que lo negativo sea tan pequeñito, lo haces parecer tan pequeño, ¿sí? Que uno lo toma y dice, ay, mi amor, tan lindo, me dio una sugerencia, ¿sí? Uno siente como que es esa sugerencia, como es ese aporte, pero cuando tú vienes con una actitud agresiva, ¿sí? Una actitud grotesca, con ira, con enojo, ¿sí? Entonces es diferente todo, porque vas a empezar a ofender al otro. Entonces cuando exaltamos primero eso positivo tan lindo, tú haces esto tan bonito, amor, pero es que tal cosa me parece que debías de mejorarla. Entonces se convierte en algo totalmente diferente. Decía mi esposa la vez pasada, no es lo mismo decir rostro de madera que decir cara de palo. Sí. Y en eso sí que me impacta, porque definitivamente, digamos, yo era la que siempre decía, no, pero no tal cosa, no sé qué, no tal. Y mi esposo me fue enseñando de esa manera, como esas cosas que a él no le agradaba, de una manera positiva. Entonces me fue enseñando cómo exaltaba y decía, no, qué rico esto. Y yo decía, no, pero está feo. Pero yo decía, él lo está diciendo, y me daba cuenta que lo decía por ese agradecimiento, por esa alabanza, y eso empezó a hacer que yo cambiara, y no solamente en el hogar, porque terminé cambiando. Entonces ya a mi papá no le decía no, a mi mamá no le decía no, a mis hermanos en la calle, todo el mundo no, ya fui cambiando, y eso es una buena manera de decir esas cosas que no me agradan, exaltando y alabando y agradeciendo siempre. Es como de pronto la esposa hace una deliciosa sopa y de pronto le quedó un poquito subida de sal. Entonces decirle, amor, qué sopa tan deliciosa. Solamente le queda un poquito subida de sal. Échale un poquito menos de sal. Pues uno de esa forma no se presta para contender, ¿cierto? Inmediatamente la esposa va a decir, ay, bueno, listo, amor. Y lo pasó. Lo pasó por alto, pero de pronto si el esposo dice, no, pero mire esa sopa toda salada. No, lo hace mal. Mire, siempre le queda igual, qué feo. Entonces, no, pues estamos ofendiendo. Y recuerde que un hogar se construye, todos los días estamos construyendo y estamos edificándonos el uno al otro. Oye, a nadie le gusta que le digan las cosas en negativo y acusando. Entonces, Claro. chévere, lo que tú dices es, como no nos gusta, entonces hagamos como nos gustaría que nos hiciera. Como la regla de Sí, oro. señor. Bueno, y también otro punto es, ¿cómo le puedo explicar? La pastora nos decía ahorita qué importante es no quedarnos calladas, sobre todo como mujeres, y comernos las cosas para, después explotar mal o estarle contando por ahí a quien no hay que contarle.
¿cómo puedo explicarle a mi esposo o a mi esposa esa manera en la que me siento? ¿Cómo le puedo decir, me siento así, pienso esto? ¿De qué manera les podemos aconsejar a las parejas? Bueno, la primera manera es busque el ambiente propicio para, o cree el ambiente propicio, ¿sí? Porque a veces uno espera que todo se haga y uno no hace nada. Sí. Entonces hay que crear, si no hay de pronto el espacio en casa de hablar, de conversar, busque ese espacio, créelo, vaya, salga, invite a cenar a su esposo o hágale una cena especial, planee una salida con él solos en la que usted pueda crear ese ambiente ideal para conversar y hágalo sobre todo cuando usted no esté enojado. Cuando la mujer ya no esté enojada. Mire, hay algo lindo que nos enseñaba Macu y Mauricio en el taller de parejas y es, váyase al cuarto de la crítica. Yo lo he tenido que hacer muchas veces, ayer lo hice porque a veces uno de mujer es muy emocional, y uno a veces hay pequeñas cosas que en el hogar a uno lo tratan de herir o de lastimar o de tocar en algunas cosas. De pronto el demasiado trabajo en el hogar, ahorita con tantas tareas con los niños, tanta carga que nos han colocado, tanta carga que tiene la mujer ahorita en el hogar, de los estudios, de tener que enseñar a los hijos, de tener que cumplir con muchas funciones. Uno a veces trata de tocarse en las emociones. Y ese cuarto de la crítica que nos enseñaba Mauricio es muy lindo, María Constanza, porque tú vas al cuarto de la crítica y te descargas, ¿sí? Te descargas en decir, bueno, hay esto negativo, pero es más lo positivo que hay, ¿sí? Entonces, cuando tú ya hagas eso, ir al cuarto de la crítica, ir a la oración, ir al Señor y decirle, Señor, mira, pasa esto, ayúdame, dame la paz. Ahí sí crea ese ambiente ideal para conversar. Y sea claro y específico, ¿sí? Y lo que yo le aconsejo a las mujeres, errores que yo cometía, nunca traiga lo pasado a la conversación de ahora, ¿sí? Porque es un error terrible. Una vez de mujer cantaletea, mire, sea concreto en lo que va a decir, sea lo más específico. Y ¿sí? solo una vez. Y dígalo una sola vez. Una sola vez. Y sea objetivo, ¿sí? Sea objetivo lo que usted quiere transmitir. Sea respetuosa a la hora de hablar, ¿sí? Porque a veces uno con palabras ofende demasiado. La palabra dice que hay palabras que son como golpes de espadas. Entonces, yo tengo que confesarme aquí, y es que yo he luchado mucho con eso, lucho mucho con esa parte. Eso ha sido una de las grandes luchas que he tenido, es que a veces me enojo y a veces digo cosas que no debo decir, no groserías, pero digo palabras que a veces no tengo que decir. Entonces siempre le digo, Señor, ayúdame. Me he tenido que callar y decir, Señor, ayúdame, porque a veces uno tiende a hablar de más y tiende a ofender con las palabras. Uno de mujer, esa es el arma como oculta de la mujer, ¿no? Que a veces uno con las palabras hiere más que con un golpe. Entonces, ojo con eso, mujeres. Sí. Y ahí también una cosa que nosotros aprendimos en algo de comunicación, y es que qué importante es, sobre todo las mujeres que somos tan emocionales, y es cuando vaya a transmitir algo que yo siento, no haciéndolo acusando. O sea, usted es que de una vez lo juzga y resulta que el tema lo tengo yo porque son mis sentimientos, soy yo el que permití o la que permití sentirme de esa manera, no el otro. El otro se puede levantar y es que como usted se levanta yo me siento mal. El problema no es porque se levanta, el problema es porque yo tengo un tema que resolver con mis sentimientos. Entonces a veces, y sobre todo lo hacemos las mujeres, acusamos a nuestro esposo de cosas que son nuestra responsabilidad. Yo tengo como mujer que cuidar mi corazón por sobre todas las cosas. Y si no lo hago, no puedo acusarlo a mi esposo porque yo no lo estoy haciendo. Hay un tip conocido que dice que en lugar de acusar, preguntemos. Entonces, en lugar de decir, tú no me atiendes, tú no me entiendes, tú no me sirves, es preguntar, ¿por qué pasó esto? ¿Tú qué quisiste decir en tal caso? Entonces, ayuda cuando volteamos la acusación y lo convertimos en entender un canal de comunicación, un puente. Preguntar, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Me dice entender cosas así, ¿no? Ayuda bastante. Bueno, y se nos acabó el tiempo. ¿Sí? Nos fuimos hoy con 1 hora. Pero estuvo muy lindo, muy lindo. Mira, incluso acá hay varias personas que están colocando los mensajes donde saludémoslos. Agradecen por el programa, agradecen también los consejos, y de verdad a todos. Jamie Ballesteros, ella está diciendo, pastor, gracias por los consejos que ustedes dan, gracias también por el programa de Entre Parejas. Daisy Alvarado, Estela Rojas, Pipe Joya, Ángela Rojas, está también Franci Peña,
Bueno, y esas personas están muy conectaditos en estos temas y los felicito tanto porque aquí decía alguien esto, miren, lo voy a leer acá. Dice, gracias por sus consejos, ustedes han sido de gran bendición para nuestro hogar, me han enseñado bastante de cómo tener un hogar conforme al corazón de Dios. Qué lindo, qué bendición. Y recordar que en Cristo, en Dios, siempre se puede hacer las cosas bien. Amén. Sí, señor. Hay a veces pasa la mentira por la cabeza de no, ya es muy tarde. Ya pasamos demasiados años haciéndolo mal, ya es muy tarde. No, eso no es cierto. En Dios siempre es tiempo, si nos decidimos comprometer con Dios, de que todo se restaure, de que las cosas se puedan hacer a la manera de Dios. Entonces, bueno, pasamos hoy una hora. Y como nos decía el pastor, este es un año de nuevos comienzos. Entonces Así es es. momento de nuevos comienzos en nuestro matrimonio, nuevas cosas que Dios nos está enseñando para aplicarlas. Ujú. Y bueno, ya haciendo una hora después de que empezamos el programa, los invitamos a que se conecten el próximo viernes a las 10 de la mañana para un nuevo capítulo de Entre Parejas. Cualquier anuncio o cambio diferente, entonces lo estaremos anunciando. Pero muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, escríbanos, compartan los programas que están viendo porque están muy interesantes. Así que nos vemos en otro capítulo de Entre Parejas. Chao. Chao.